Hola, buenas tardes. Bienvenidos al aula de pacientes del Dr. Negrín y a la acción formativa Taller de Prevención de Caídas que vamos a impartir entre mi compañera Nancy Zamora, fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación, y yo, Enerich Gastelu, enfermera de la Unidad de Docencia. Ambas estamos muy impregnadas en la prevención de caídas porque estamos trabajando activamente en la prevención de caídas dentro del hospital. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de nuestra intervención en la prevención de caídas? Pues la implantación del programa BPSO a nivel hospitalario. Es un programa creado por las enfermeras, la Asociación de Enfermeras Profesionales de Ontario, que su traducción al español viniera a ser como candidato a, centro comprometido con la excelencia de cuidados. En la actualidad, el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, es un centro candidato a centro comprometido con la excelencia en cuidados, y una de las cosas que se va a realizar gracias a la implantación de estas guías de este programa BPSO va a ser transferir la evidencia científica última y evidente a la práctica diaria en nuestro trabajo. Lo que pretendemos con ello es realizar un trabajo de mejor calidad que redunde en la mejora de los trabajadores, del trabajo diario, y que redunde en una mejora en la atención a los pacientes. Para ello, se va a implantar una guía de buenas prácticas que se titula Prevención de caídas y disminución de las lesiones derivadas de las caídas, y lo que vamos a pretender con ella es identificar a los pacientes que ingresan en el hospital con un riesgo alto de caída, identificar los factores de riesgo que tienen, establecer medidas y cuidados para que en el hospital no haya caídas, no se caigan, y formarles a ustedes, pacientes, para que sepan prevenir las caídas, tanto dentro del hospital, en su estancia hospitalaria, como al alta en sus domicilios. También vamos a hablar de qué debemos hacer ante una caída, y vamos a proporcionar siempre dentro del hospital tratamiento y cuidados, identificando las causas y estableciendo nuevas medidas y cuidados si fuese necesario. Yo, en principio, les voy a explicar a ustedes la importancia de las caídas. Les voy a decir que para empezar una caída, la OMS nos dice que es un acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra o en otra superficie firme que lo detenga. Parece una nimiedad, a una caída no le damos mucha importancia, pero realmente la tiene una importancia enorme porque tiene unas consecuencias llamativas. A nivel institucional, en las organizaciones aumentan los costes sanitarios, aumentan las cargas asistenciales y, por último, disminuyen la calidad de un hospital, porque las caídas son un ítem muy importante en la calidad hospitalaria. Un hospital con muchas caídas entre sus pacientes es un hospital con baja calidad. Entonces, las caídas son necesario evitarlas dentro del hospital. En cuanto a otras consecuencias, pues tiene unas consecuencias muy negativas en el entorno. Aumentan las cargas familiares, aumentan los problemas socioeconómicos, la sobreprotección, sobre todo en las personas ancianas. Incluso hay pacientes que pueden llegar a ser ingresados en un centro sociosanitario tras una caída. Y, por último, hay consecuencias individuales muy importantes, como pueden ser las físicas, lesiones, hospitalización e incluso muerte. Otras consecuencias sociales, como puede ser el aislamiento, porque uno tiene miedo a caer si se va aislando socialmente y se encierra en su casa delante de una tele. Y psicológicas, porque el caerse muchas veces puede fomentar que haya ansiedad, depresión, miedo, y, por último, caer en un síndrome poscaída en el que ya uno tiene miedo a moverse y está sentado, inmóvil, y disminuye su facultad de movilizarse, disminuyendo su vida social. ¿Cuál es la magnitud de las caídas? Pues, aparte de lo que les he comentado, puedo darles cifras. Las caídas a nivel comunitario vienen a suponer un gasto de 8.700 millones de dólares al año, una hospitalización de 22 días, de mayores sobre todo. Es la segunda causa mundial de traumatismos involuntarios, de muerte. Y sabemos que el 30% de las personas mayores de 65 años se van a caer una vez al año. Sabemos que si esas personas tienen más de 80 años, tienen un 50% de posibilidades de caerse. Y, por último, sabemos que las personas que se caen en este año tienen un 50% de posibilidades de volver a caerse. Y, además, le añadimos que el 95% de todas las fracturas de cadera está probado que se deben a caídas, y el 20% de ellas resultan en muerte.
Con lo cual, las caídas son un problema muy serio de salud y hay que hacerles frente, tanto a nivel domiciliario, comunitario, como a nivel hospitalario, que es lo que estamos haciendo con la implantación de estas guías. Para saber cómo evitar caernos, primero tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que precipitan que nos caigamos. Hay varios tipos de factores. Factores extrínsecos, derivados del entorno, del ambiente, de la situación, que son modificables, se pueden cambiar. Hay factores intrínsecos que dependen del propio yo, del ser humano, y son difícilmente modificables. Y hay factores psicológicos o conductuales y socioeconómicos que estructuralmente también es muy difícil de modificar. Voy a pasar a detallarles poquito a poco todos estos factores, sobre todo de cara a saber cómo prevenir las caídas de un modo personal. Los factores intrínsecos relacionados con el ámbito hospitalario, porque yo en principio me voy a centrar en el entorno hospitalario, son principalmente las barreras arquitectónicas, escaleras altas, falta de asideros, de barandillas que pueden hacer que en un momento dado tropiezo y caigo, insuficiente iluminación que propicia que no vea cuando me levanto por la noche, un suelo húmedo en mal estado puede propiciar que yo tropiece, me resbale y caiga. Una posición alta en la cama o el sillón también es un factor de riesgo para caerse y sobre todo para que los daños sean más graves. Cuanto más alta está una cama, de más altura me caigo, más posibilidad de que el daño sea mayor. Y el hecho de no usar los frenos en la cama o la silla de ruedas cuando estamos quietos y vamos a comenzar a levantarnos o a movilizarnos también es un factor de riesgo importante. Otros factores intrínsecos relacionados con el entorno hospitalario son el llevar una ropa inadecuada. Muchas veces los pacientes van por los pasillos con camisones muy largos, pantalones largos que pisan y tienen posibilidad de resbalarse y caerse. El calzado asimismo es un riesgo importantísimo porque muchas veces ven la foto, venimos con chanclas de la playa, venimos con zapatos de andar por casa pero con tacón, sobre todo las mujeres. Hay que traer calzado apropiado, que luego pasaré a contarles cuál es. También otro factor de riesgo son las barandillas de la cama elevada, porque tendemos a saltarlas por encima y caernos. Y el mantenerlo el timbre, los objetos personales y las muletas o otros dispositivos alejados también son un factor de riesgo en la caída. Y por último, un entorno desconocido, porque yo ingreso en un hospital y no conozco el medio ambiente que está alrededor mío, puede hacer que me despiste y pueda acabar tropezando con algún objeto del camino. Hay más factores extrínsecos, como pueden ser la medicación y la polifarmacia. Este sucede tanto en los domicilios como en el hospital, pero es importante decir que el hecho de tomar 4 o más fármacos o tomar medicaciones que producen hipotensión o deprimen el sistema nervioso central pueden producir caídas. Asimismo, la inmovilización prolongada, como a veces pasa en el hospital, que hay que estar encamado o sentado mucho tiempo, propicia las caídas. El posoperatorio inmediato también es un factor de riesgo y el portal drenajes, pies de goteros, ondas vesicales también. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a caminar con ellos y podemos tropezarnos con ellos. Puede ser que nos atasquemos con el pie de goteo y venzamos hacia adelante y nos caigamos. En cuanto a los factores intrínsecos, estos hemos dicho que son los propios del paciente, de la persona y que es más difícil hacerles frente. Pues los más importantes es tener una edad superior a 65 años. Esto ya es un factor de riesgo para poder caerse. El hecho de haberse caído en el último año también es un factor de riesgo de volver a repetir una caída. Y si uno ya parte de tener dificultades en la deambulación, el equilibrio, la movilidad, también va a tener más posibilidades de caerse. Hay también cambios en el envejecimiento. Cuando envejecemos empieza a haber cambios como son una lentitud de reflejos, una pérdida de la agudeza visual y auditiva y se tiende a caminar de otra manera, se levantan menos las puntas de los pies, se dan pasitos más cortos. Esto hace que haya más facilidad para tropezarnos y para desequilibrarnos con más facilidad. Más factores intrínsecos, la incontinencia o la urgencia para ir al baño. En cualquiera de los dos casos siempre vamos a tener prisa para llegar al baño y a veces no vemos ni por dónde vamos y hay más riesgo de tropezarnos y caer al suelo. En cuanto a los síntomas, tener mareos habitualmente, convulsiones, desmayos, también puede propiciar una caída. Y hay enfermedades como puede ser la enfermedad del Parkinson, deterioros cognitivos, síndromes confusionales, demencias o problemas osteomusculares que también facilitan las caídas.
En cuanto a los factores psicológicos y conductuales, pues puede ser el exceso de prisa, que hace que tengamos incluso falta de atención y de cuidado en nuestro caminar y en nuestro funcionamiento diario. Puede ser realizar acciones de riesgo. Ustedes están viendo la foto de esta señora en una ventana que está limpiando las ventanas en un tercer piso. Es una imagen real. No podemos asumir a ciertas edades subirnos a una silla para limpiar una lámpara. Tenemos que tener en cuenta que si asumimos esos riesgos podemos caernos. Es un factor de riesgo de caída. El otro factor sería no utilizar las muletas o el andador porque no quiero, porque no sé, porque no quiero envejecer, no quiero empezar a usar dispositivos de ayuda, porque eso va a favorecer que yo me caiga también. En cuanto a la inactividad física, también va a hacer que haya un debilitamiento muscular y más facilidad en la caída. Y el propio miedo a caerse nos impide un movimiento adecuado y hace que tengamos facilidad en la caída. En cuanto a los factores socioeconómicos, a veces no les damos mucha importancia porque no los tenemos tan visibles en nuestro día a día, pero puede suponer que tengamos una imposibilidad de comprar alimentos para estar bien nutridos y la propia desnutrición haga que nos caigamos al suelo por debilidad. Incluso que no podamos comprar calzado, gafas, muletas que son necesarias para evitar las caídas. El aislamiento social, si yo no tengo un ambiente en el que se me estimule, yo estaré en un sillón viendo la tele y no voy a movilizarme, con lo cual me voy debilitando. Y la incapacidad, por ejemplo, de lectura para no leer prospectos o información sobre mis medicaciones, también puede suponer que tenga un riesgo mayor de caída. ¿Y qué podemos hacer para evitar una caída en un hospital? Porque está claro que tenemos muchos factores de riesgo y muchos de los que ingresamos en el hospital somos candidatos a caernos. Pues vamos a tomar una serie de medidas en el ingreso hospitalario. Vamos a mantener la cama baja, los frenos de la cama y la silla de ruedas siempre activados. La cama debe estar a la altura aproximadamente de nuestras rodillas, al nivel más bajo posible. ¿Por qué? Porque puedo tener la mala suerte de caerme desde la cama, pero si me caigo a baja altura, mis lesiones van a ser mínimas, ínfimas, y no va a suponer un riesgo tan alto para mi salud. En cuanto a otro ítem que es muy importante, es el uso de las barandillas. Vamos a intentar, ahora que tenemos en la mayoría de las unidades barandillas divisibles, vamos a intentar que la parte inferior de las barandillas esté baja. ¿Por qué? Porque lo vemos como un sistema de seguridad, pero a la larga, si yo quiero bajarme de una barandilla y está cerrada totalmente, tiendo a saltar por encima, con lo cual las lesiones pueden ser mucho mayores que si bajo deslizándome y caigo con las nalgas desde una altura bajita de la cama. En cuanto a otro ítem muy importante, mantener una iluminación adecuada incluso por la noche, poner la lucecita nocturna para evitar caerme cuando me levanto porque estoy en un entorno desconocido. Eliminar obstáculos, mantener el orden que tenemos establecido en el hospital, no poner papeleras, sillas por el medio que puedan facultar que yo me caiga a tropezar con ellos y tener un aseo accesible y con asideros para evitar caerme a la hora de la ducha. Otras medidas que van a ayudarnos a no caernos mientras estemos ingresados en el hospital van a ser usar una ropa cómoda, holgada, pero en una medida adecuada. Usar un calzado adecuado, con un cierre delantero y posterior y sin tacón, antideslizante. Tener todos los objetos personales y el timbre a la mano, porque hay muchísima gente que no llega, no puede avisar y lo que hace es elongarse, ir hacia un lado y caerse de la cama. Todo eso tiene que estar siempre a mano. Y no reorganizar la habitación. Es muy importante colocar los objetos tal y como nosotros se lo indicamos a su ingreso. No colocar nada en el trayecto del baño, en los pasillos y demás. En cuanto a la conducta, nosotros podemos implantar medidas y decir lo que hay que hacer, pero uno como ser humano tiene que seguir una conducta también por su propio bien, para evitar caerse. Tiene que, cuando se levante de la cama, sentarse unos minutos al borde de la cama para ver que no se marea y comenzar a levantarse con tranquilidad, no caminar cuando el suelo está mojado, llamar al timbre si se precisa ayuda para la movilización o para lo que sea necesario. El timbre está para eso, no es una molestia. Hay muchas personas que les da vergüenza avisarnos por el timbre porque piensan que molestan. Nosotros estamos trabajando y lo queremos hacer bien como profesionales. Nuestro trabajo consiste en atender a los timbres a la mayor celeridad posible. Llámenos al timbre siempre que lo necesiten. Y deben de iniciar una actividad temprana en el ingreso hospitalario.
Uno a veces tiene miedo cuando ingresa porque piensa, igual me voy a caer, me siento débil. Si usted necesita dispositivos de ayuda, se le van a aportar, pero tiene que empezar a movilizarse cuanto antes para que no tenga un debilitamiento muscular día a día. Otras conductas que hay que seguir, pues usar el bastón o el andador para caminar. A veces sentimos rechazo ante el uso de estos dispositivos porque muchas veces uno llega autónomo al hospital, nunca ha necesitado nada y aquí de repente surge un problema de salud y usted tiene que empezar a usar el bastón o el andador. No lo vea como un enemigo, véalo como un amigo, vea que es un dispositivo que le va a ayudar a no caerse y a ir con seguridad y seguir con su vida diaria. También deberá de colocarse las prótesis auditivas y las gafas para caminar, porque está claro que si no lleva eso es muy posible que se choque hasta contra las paredes. Tiene que usted funcionar como si estuviera en su casa o en la calle. Extremará el cuidado, si lleva un suero o lleva sonda, tendrá que tener en cuenta que lo lleva y evitar tropezar con ello. Y nos avisará siempre que usted sufra mareos, sueño, algo relacionado sobre todo con la medicación. Y siempre, siempre que se marche su acompañante, que son un apoyo grandioso para todos, avísenos, porque hay estudios que nos demuestran que cuando los acompañantes se marchan, el paciente no quiere avisar porque le da apuro y es un momento crítico en la caída. Hay un gran número de caídas en ese momento. Pero bueno, yo les he dado ya el remedio para no caerse dentro del hospital, que es realmente con lo que estoy trabajando actualmente, pero cuando nos vamos a casa, si ya tenemos un riesgo de caída, este no desaparece por arte de magia, va a continuar, con lo cual cuando yo me voy de alta a mi domicilio debo de continuar con la prevención de caídas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tomando una serie de medidas de prevención, sobre todo en la calle. Vamos a empezar por cruzar la calle, por los pasos de peatones, por los semáforos, por las zonas señalizadas, sin prisas, despacito y por donde debemos. Vamos a usar el calzado adecuado, porque si en el hospital el suelo está muy acondicionado, en la calle hay baches, hay agujeros, hay obras, entonces vamos a tener muchísimo cuidado de llevar un calzado adecuado y de esquivar socavones, pavimentos ratos y charcos. Y hay que tener mucho cuidado con un tema que a veces no somos conscientes, con los animales sueltos, con las mascotas, porque se han descrito muchísimos casos de caídas, y no solo en la calle, sino también en los domicilios, por tropezar con perros sueltos. En cuanto al domicilio, pues también vamos a tener unos cuantos cuidados que a veces no tenemos en cuenta. En toda la casa vamos a retirar todos los muebles y objetos que nos dificultan el paso. Vamos a quitar las alfombras porque hay mucho riesgo de tropezar con ellas y caernos, sobre todo a partir de ciertas edades, y si nos encantan y no pensamos retirarlas, hay que pegarlas al suelo de una manera segura. Vamos a utilizar sillas y sillones con apoyabrazos y respaldo para poder estar equilibrados sentados y si nos vamos a levantar tener un apoyo para hacer un buen inicio de la marcha. Vamos a retirar cables y objetos del suelo y vamos a evitar que nuestras mascotas estén sueltas para no tropezar con todo esto. Y vamos a tener siempre una iluminación adecuada en nuestras casas. Si es necesario, podemos aportar luces en los pasillos que se encienden a nuestro paso o luces que están enchufadas toda la noche y permanece una luz de guarda durante la noche. Hay medidas que se pueden aplicar en los baños. El baño es una zona importantísima donde hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque lo mojamos y muchas veces podemos resbalar con el agua. Por ese motivo tenemos que tener una ducha, a poder ser ducha y no bañera, con asideros, con asiento, para lavarnos con tranquilidad, sin prisas, y con una base antideslizante. Y el inodoro siempre debiera tener barras de apoyo si tenemos problemas en la movilidad. En cuanto al dormitorio, vamos a intentar que la ropa de los armarios esté a la altura de nuestros brazos. No tan altas que tengamos que coger una escalera, ni tan bajas que nos podamos agachar y desequilibrar. En cuanto a las escaleras, siempre van a tener pasamanos y luz accesible en todo momento, tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo de la escalera. Y en una cocina vamos a tener una altura adecuada para todos los objetos que tengamos que utilizar normalmente, junto con un suelo seco y limpio para evitar caídas por resbalar.
En cuanto a otras conductas que hay que tener para prevenir la caída en los domicilios, pues bueno, para empezar, si a usted se le da de alta del hospital, tiene que comenzar su actividad habitual cuanto antes. No se encierre en casa, normalice su vida a la rutina, porque es lo que necesita. Necesita volver a la vida normal y no encerrarse y asustarse. Tiene que ir funcionando con normalidad. Debe tener siempre sus gafas y su audífono bien colocados, correctos y puestos al día y con pilas. Y debe usar, la medicación debe tener un control bien con un pastillero, que es un sistema muy bueno. Incluso hay farmacias en las que ya empiezan a colocar todas las pastillas semanalmente a los pacientes para que ellos no tengan que pensarlo. Y debe de vigilar los efectos secundarios de las medicaciones. Y en cuanto a la actividad física, debe usted caminar, debe hacer actividad física al nivel de sus posibilidades. Ya mi compañera luego lo extenderá más, pero puede caminar, puede hacer baile, puede hacer tai chi y yoga. Hay muchísimas actividades positivas en la vida diaria. No camine descalzo o con calcetines en su casa, porque se han descrito muchos casos de caídas por ir descalzo o resbalar con los propios calcetines. Y intenten mantener una dieta adecuada de nutrientes para mantenerse fuerte y con una fortaleza muscular adecuada. En cuanto a las tareas domésticas, también es recomendable intentar siempre que se pueda hacer las tareas domésticas sentado, en la medida de las posibilidades. Que el suelo esté siempre seco y limpio, utilizar productos de limpieza que no resbalen y utilizar en la compra un carrito. Y si uno no tiene un carrito y va a usar bolsas, que lleven un peso nivelado entre ambos brazos, intentar que no ir muy cargado. Utilizar escobas y fregonas de una longitud adecuada para evitar agacharse y que uno se pueda caer y no subirse a sillas o a escaleras. Si uno tiene una movilidad reducida o tiene problemas en la movilidad, debe de evitar hacer cosas locas como subirse a una escalera, porque el riesgo de caídas es enorme. Ya voy a terminar con mi parte de la exposición y les doy paso a mi compañera fisioterapeuta Nancy Zamora, que les va a hablar del ejercicio y la prevención de caídas. Bien, yo voy a hablar sobre todo también del acondicionamiento físico que es necesario después de producirse una caída, para intentar un poco mejorar la fuerza, flexibilidad, como ya veremos. En primer lugar, decir, como ya comentó mi compañera, lo que es el síndrome poscaída. El síndrome poscaída simplemente es el miedo que se produce, que la persona va a tener a volver a caerse. Este miedo, digamos, les va a generar bastante angustia a las personas. Algunos incluso ansiedad o depresión. Se va a perder la autonomía, no solo para las actividades instrumentales como pueden ser cocinar o ir a la compra, sino también para las actividades básicas de la vida diaria como puede ser el propio aseo o ir al cuarto de baño. Además, se produce un gran desacondicionamiento físico después de una caída. Con pocos días que estemos quietos o que estemos en la cama, el paciente cuando se empieza a mover va a referir que sufre, que se cansa, que tiene disnea, dificultad respiratoria. Y por otro lado, otro problema que también se suele producir es el aislamiento social. La persona al estar más tiempo quieto y tener dificultades para la movilidad va a dejar de relacionarse bastante con el entorno. ¿Qué medidas podemos hacer para prevenir el síndrome tras una caída? Pues en primer lugar, tratar las complicaciones físicas que se producen. Luego es muy importante también el control analgésico, el médico prescribir los fármacos que sean necesarios para controlar ese dolor. Pero por otro lado, el reposo debe ser el estrictamente necesario, por lo que ya hemos hablado de que se produce un gran desacondicionamiento físico. Es importante cuando la persona empieza a moverse, estar con ellos, el familiar acompañarle, siempre que sea posible, para estimular su autoconfianza. Y por otro lado, también se requiere una intervención precoz desde la fisioterapia, si es posible.
cuando se produce una caída, lo primero que debe hacer la persona es tranquilizarse. Después, intentar, digamos, en el suelo girar hacia la posición prona o boca abajo, ponerse de rodillas y intentar gatear hacia un objeto firme, con el cual podemos apoyar los miembros superiores e intentar levantarnos. En nuestros talleres que hemos hecho aquí de prevención de caídas con personas, hacemos ensayos tal como muestra la fotografía y practicamos el cómo levantarse. Por eso les recomiendo que si tienen algún familiar que les ayude, practiquen la técnica de levantarse con un objeto, con una silla en su casa, bien con una colchoneta o un colchón, ¿vale? Porque cuanto más lo hagan, más fácil va a ser el levantarse, el tener esa movilidad más sencilla. Que es importante también aprender a caer bien. La mayoría de las fracturas que se producen son muchas veces de muñeca, porque caemos con la mano en extensión. Y es la que un poco recibe toda la presión del cuerpo. También hay otro tipo de fracturas, como pueden ser las de húmero o las de cadera. Hay técnicas y hay vídeos también que pueden ver en internet de cómo caer, digamos, rodando, ¿vale? En los talleres también se suele hacer la técnica del ovillo, un poco si caemos hacia atrás, hacer una flexión cervical para evitar golpearnos la cabeza, pues todo esto también se puede ensayar un poco. Y bien, ahora vamos a entrar un poco en la importancia de la actividad física, después, ya sea para prevenir una caída o después de haber sufrido una caída. Son muchos los beneficios de la actividad física en el adulto mayor, ¿vale? Desde mejorar la condición física, la fuerza, la flexibilidad, reduce la mortalidad y la dependencia funcional. También reduce el riesgo de padecer algunas enfermedades y la dependencia funcional sobre todo. Incluso está demostrado que mejora el estado cognitivo. En el adulto mayor, procesos como la memoria o la atención se ven beneficiados de esta actividad física. Y además va a mejorar el acondicionamiento de pacientes con enfermedades crónicas. ¿Y en qué consiste todo este acondicionamiento físico? Bueno, pues va a tener varias fases, ¿vale? Vamos a intentar iniciar con un calentamiento, que ya veremos en qué consiste, y luego una etapa de trabajo. En la etapa de trabajo vamos a trabajar el fortalecimiento muscular, los ejercicios de equilibrio, los ejercicios aeróbicos y la flexibilidad. Y posteriormente terminaríamos con una etapa de vuelta a la calma, donde podemos trabajar la flexibilidad o también incluso técnicas de respiración, como ya veremos. Entonces, es importante, o bien con algún profesional o bien con un familiar, intentar hacer una rutina diaria de ejercicio, ¿vale? Iniciaríamos una etapa de calentamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una activación progresiva del sistema osteomuscular, ¿vale? Y cardiorrespiratorio. Entonces, en el calentamiento podemos dedicar entre 8 o 15 minutos simplemente a hacer varios ejercicios que ya iremos describiendo. ¿Cuál es el objetivo un poco del calentamiento? El calentamiento intenta retardar por un poquito la fatiga, ¿vale? Y prevenir las posibles lesiones. Bueno, aquí les he puesto un ejemplo de calentamiento que hacemos un poco en los talleres de prevención de caídas. Como puede ser, iniciamos unas movilizaciones articulares que las podemos hacer en distintas posiciones, también un poco depende de la condición física de la persona y del equilibrio. Podemos hacer movilizaciones tanto en bipedestación o también en sedestación si fuera necesario. La persona también es importante que se automasajee lo que es manos y pies. ¿Por qué? Porque esto aumenta la percepción del movimiento. También yo les recomiendo a los pacientes a veces que a nivel de miembros inferiores se quiten los zapatos y descalzos, metan el pie en una palangana con distintas texturas, arroz, legumbres, ¿vale? Todo esto aumenta la percepción del movimiento, facilita la propiocepción, ¿vale?
con lo cual toda esa información que le damos al sistema neurológico, ¿vale?, ayuda a prevenir las caídas. ¿Qué más podemos hacer en el calentamiento? Bueno, les he puesto aquí unos ejercicios de flexibilidad, ¿vale? Esto parece complicado, pero esto es una paciente de 91 años, ¿vale?, que está haciendo un estiramiento axial de columna. Y podemos hacer también ejercicios de respiración, trabajar la respiración abdominodiafragmática o ejercicios de expansión costal, ¿vale? Todo esto como medida de inicio del trabajo que vamos a realizar. Posteriormente pasamos a la fase de trabajo, ¿vale? Entonces aquí vamos a iniciar, por ejemplo, un fortalecimiento muscular. ¿Qué facilita esto? Pues mantiene la masa muscular, por otro lado también aumenta la densidad ósea y previene la osteoporosis. Está demostrado que el fortalecimiento muscular o el trabajo con pesa, además de reducir el dolor, cuanto más movimiento, más se reduce el dolor, también ayuda a la depresión. Y además de esto también va a mejorar la funcionalidad de la persona, va a realizar mejor actividades, como ya vimos, actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales. Y el fortalecimiento también, por otro lado, mejora el metabolismo, mantiene la glucemia en la persona y también facilita el control del peso. ¿Qué es importante? Podemos hacer tanto ejercicios de fortalecimiento como les he puesto en este diagrama de miembros superiores, ya sea flexión, trabajando bíceps o extensión, trabajando tríceps o abducción, separación de hombros, donde estamos trabajando deltoides o superaspinosos, pero es importante evitar los movimientos bruscos, ¿vale? Los movimientos tienen que ser lentos y progresivos. ¿Qué podemos hacer también? Además de pesas, se pueden usar resistencias elásticas, ¿vale? Podemos comprar una TheraBand, ¿vale?, que lo hay en cualquier tienda, y hay que tener en cuenta a la hora de comprarla que los colores fríos, ¿vale?, como amarillo, rojo que ven ahí, ¿vale?, son resistencias menos intensas que las que pueden ser los colores fríos. Los cálidos, amarillo, rojo, ¿vale?, empezaríamos con esos colores, iríamos pasando a colores más fríos, que son los que nos van a dar mayor resistencia y mayor dificultad. Es importante los ejercicios no hacer una apnea. Muchas veces estamos trabajando y estamos haciendo un movimiento y cuando nos damos cuenta no estamos controlando la respiración. Y preferible es realizar, digamos, la contracción muscular durante la expiración, ¿vale? Tomaríamos aire y en el momento de expirar, de exhalar o soltar el aire, es cuando hacemos la contracción y el movimiento. Les he puesto un poco otros ejercicios que podemos hacer, tanto sentado con pie, ¿vale?, a nivel de cuádriceps, a nivel de abducción o separación de caderas, ponernos de puntillas para trabajar gemelos, pues un poco incluir los principales grupos musculares. También es importante establecer un número de series, ¿vale?, y repeticiones. No decir, voy a hacer los ejercicios un poco a lo loco, hago 3 y de este hago 5, no, pues voy a hacer 3 series, voy a empezar por 5 repeticiones nada más. Y entre serie y serie establecer una pausa que puede durar entre 1,5 minutos y 2 minutos aproximadamente. Y siempre hay que evitar las situaciones que nos produzcan fatiga. Luego, posteriormente, después del fortalecimiento, podemos trabajar, un poquito ejercicios de equilibrio, ¿vale? Los ejercicios de equilibrio nos van a beneficiar porque van a disminuir el síndrome post-caída y además de eso van a aumentar la velocidad de la marcha, que es muy importante para prevenir las caídas. También nos van a aportar mejoras de la flexibilidad, del rango articular y de la fuerza. ¿Cómo podemos hacer estos ejercicios de equilibrio? Aquí tienen una foto donde se muestra 2 personas pues subiendo simplemente el pie a un step o un escalón, ¿vale?, y bajándolo. Siempre intenten hacer los ejercicios de equilibrio cerca de una pared o poner una silla o un objeto que nos dé seguridad, ¿vale?, porque a veces podemos perder el equilibrio. Yo también trabajo mucho en una esquina,
con un paciente en la esquina de la habitación para que el paciente tenga pared por los dos lados. Y siempre hacerlos en compañía, preferiblemente de un familiar. Por ejemplo, podemos coger las baldosas, ¿vale? Poner una cinta carrocero o bien la propia línea que delimita las baldosas e intentar hacer una marcha en tándem. Podría ser un ejercicio, es decir, un pie delante del otro, pero eso siempre, tener la pared cerca un poco por si nos tenemos que apoyar. Otro ejercicio sería también equilibrio monopodal, como el que ven en la foto, ¿vale? Que las señoras están permaneciendo sobre un pie y además hemos añadido la dificultad de realizarlo sobre una colchoneta. También cuando mejoran el equilibrio pueden hacer el ejercicio sobre una goma espuma, sobre una toalla, poner el pie, ¿vale? Para dar un poquito más de dificultad, dependiendo del grado de equilibrio de la persona. Es importante también, no solo, como ya veremos, trabajar el equilibrio dinámico, sino empezar por el estático. Aquí podemos hacer un trabajo de equilibrio de rodillas, en posición de caballero, o hemos hecho un trabajo variando el centro de gravedad y bajándolo un poquito y dando inestabilidad con el fútbol o la pelota que ven ahí, el diagrama con las dos señoras. Y aquí empezaríamos como hicimos antes, a trabajar equilibrio dinámico, en lo que vamos adelantando un pie y de forma progresiva vamos alternando, bien en un objeto, un aro, como hemos hecho aquí de colores, con colchoneta, o bien en un step, ¿vale? Luego, después, la etapa de trabajo, pasaríamos a lo que son los ejercicios de resistencia aeróbica. Es importante trabajar esto, ya que hemos dicho que el paciente normalmente, después de una caída y un tiempo en reposo, va a referir disnea, sensación de falta de aire. Entonces tenemos que ir otra vez preparando un poquito el cuerpo para esto, ¿vale? El ejercicio aeróbico está demostrado que ayuda a los procesos metabólicos, psicológicos y cardiorrespiratorios. ¿Por qué? Porque va a favorecer la ventilación pulmonar, mejora el intercambio de oxígeno en los tejidos y además aumenta el gasto cardíaco. Por otro lado, también se van a prevenir la enfermedad cardiovascular realizándolo. Y como ya hemos visto, pues igual que los ejercicios de fortalecimiento muscular, también disminuyen el riesgo de caída, mejoran la relación con el entorno y la autoconfianza. ¿Y cómo vamos a empezar a trabajar un poco estos ejercicios de acondicionamiento aeróbico? Pues lo mínimo sería realizar 3 veces en semana, ¿vale? Empezaríamos con 20 o 30 minutos, pero lo ideal es llegar a los 50 minutos. La muleta que era de la suegra o el andador, no. Es importante que el fisio nos indique, o un profesional sanitario, cuál será la ayuda más correcta. Además, con las ayudas de marcha, la persona puede realizar una deambulación de forma precoz y con mayor seguridad, con lo cual va a mejorar la relación con el entorno. Los bastones y las muletas descargan en torno a un 25% del peso corporal. Se usan sobre todo para artrosis o pérdidas leves de equilibrio. También ayudan a prevenir este síndrome poscaída. Es importante tener varias cosas en cuenta, que si solo vamos a usar una muleta, hay que llevarla en el lado contralateral al afectado, es decir, en el lado bueno, como ya veremos después cuando les explique los tipos de marcha que se pueden realizar con muletas. Es importante ajustar bien la muleta. Podemos coger lo que es el hueso de la cadera, tocarnos en la parte anterior, al lado del abdomen, y 5 centímetros por debajo estaría hacia el lateral, en el hueso trocánter mayor de la cadera, es donde tiene que ir la empuñadura. También el codo tiene que ir ligeramente flexionado y el apoyo en la parte braquial, la parte posterior del codo, tiene que estar entre 1 y 2 centímetros por debajo. Tener en cuenta también un poco la contera, que es la goma que va en la pata. Si está desgastada hay que reponerla. Esto es un poquito, les he puesto un diagrama, ¿vale?, de cómo ajustar la muleta,
que muchas veces las traen bastante mal ajustadas desde casa, o vemos gente caminando en la calle que está frecuentemente muy baja, ¿vale? Existe también saber que existen distintos modelos de muletas, ¿vale? Que el fisio le puede indicar a lo mejor un modelo tipo trípode porque sea más indicado para el equilibrio. Y les he puesto unos diagramas, ¿vale? Un poquito con los tipos de marcha que se pueden hacer con las muletas. Con una muleta podemos hacer, cuando llevamos una sola muleta, como ven ahí en la fotografía, en el lado bueno la llevaríamos, podemos hacer una marcha en 3 tiempos, que consiste en primero adelantar la muleta, luego adelantaríamos, como ven, la pierna afectada, que está marcada en rojo, y por último la pierna sana. Eso sería la marcha en 3 tiempos, ¿vale? De 3 veces. También podemos, cuando el paciente está un poquito mejor, iniciar una marcha en 2 tiempos, que ahí lo que hacemos es adelantar la muleta y la pierna afecta o con la lesión al mismo tiempo. Y finalmente, en el último tiempo, adelantaríamos la pierna buena. Luego, en la marcha con 2 muletas, podemos hacer una marcha en 4 tiempos, que adelantaríamos primero una muleta, después la otra, la pierna afectada y luego la pierna sana. También podemos hacer una marcha simultánea en 2 tiempos, donde alternamos una muleta con la pierna contralateral y viceversa, y vamos cambiando. Y les he mostrado aquí una marcha pendular o semipendular, que normalmente es la que usan los parapléjicos, ¿vale? Para las personas mayores yo no la recomiendo, ¿vale? Porque requiere demasiado de mucho equilibrio y coordinación, ¿vale? Que consiste precisamente en adelantar las 2 muletas al mismo tiempo y luego las 2 piernas, como si fuera un péndulo. Cuando no es suficiente con las muletas, ¿vale? Y hay que descargar mucho más el peso del cuerpo, ya sea por problemas más graves de equilibrio o artrosis más severas, es importante pasar a usar andadores, ¿vale? O si tenemos un desacondicionamiento físico muy grande, el fisio le puede recomendar que use mejor un andador y ya cuando el paciente mejora pasar a las muletas. Es un poco también lo mismo, hay que ajustar un poco la empuñadura a la altura del paciente, como ya vimos antes, igual que las muletas, y existen distintos modelos en el mercado. Aquí en el hospital los que más se usan son los que tienen 2 ruedas delante y 2 tacos detrás, que son los que más estabilidad proporcionan para problemas más graves de equilibrio, y ya cuando el paciente es un poquito más autónomo y empieza a salir a la calle, pueden recomendarle uno de 4 ruedas. Y sin más, pues muchas gracias por su atención y esto ha sido todo.